días, Gustavo. Buenos días, Devin, Steven, Kevin, Keira, Jorge, Minor, Scarlett, Jerry, Randall, Scarlett, Snailing, Blanca Rosa, buenos días, López Guerrero, Minor Cruz y Marcelo. Lo último que estuvimos viendo en la clase anterior era la parte de los flujos de caja, cuáles eran los elementos que iban a integrar los flujos de caja y cómo se iba a construir un flujo de caja. Entonces, en el flujo de efectivo o flujo de caja del proyecto sin financiamiento, decíamos de que esto iba a estar constituido por tres partes. La primera parte eran los ingresos y egresos que son sujetos de impuestos, que la parte número uno, todo lo que está sujeto de impuestos. Los ingresos a efectos de impuestos, que decíamos que eran la venta de los productos, los ingresos por venta de sus productos, los ingresos por materiales de desecho, los ahorros de costos, etcétera. Después tenemos por acá los egresos a efectos de impuestos, que tienen que ver con los costos de producción, los gastos administrativos, gastos financieros, los gastos de venta que son necesarios para el proyecto. Y después tenemos los gastos no desembolsables, donde los gastos no desembolsables, decíamos, estaban compuestos por la depreciación de los activos fijos y la amortización de las inversiones diferidas. Aquí decía, no hay que confundir amortización de inversión diferida con amortizaciones de préstamo. Aquí nada tiene que ver la amortización de préstamo, es la amortización de la inversión diferida. La suma del ingreso menos el egreso menos los gastos no desembolsables nos da la utilidad antes del impuesto. A eso le vamos a calcular el impuesto para llegar a obtener la utilidad después del impuesto, que es la parte número 2 del flujo de caja, las utilidades y las cuantías de impuestos. Recordemos que decíamos que este impuesto es un porcentaje de las utilidades. En el caso de Nicaragua, ese impuesto es del 30%. Después tenemos una tercera parte, que son los beneficios y egresos no sujetos de impuestos, y que entre ellos teníamos, después de calcular la utilidad después de impuestos, le sumábamos los ajustes por gastos no desembolsables. Estos ajustes por gastos no desembolsables son los mismos gastos no desembolsables que están acá en la parte superior. Aquí se restan y aquí se suman. Solo se hacen con el objetivo de retener utilidades, o sea que estos gastos no desembolsables se le conoce con el nombre de escudo fiscal para retener el monto de las utilidades. Entonces, el mismo valor de gastos no desembolsables lo que vamos a tener por ajuste por gastos no desembolsables, y aquí los vamos a sumar. Vamos a restar los egresos no afectos de impuestos, como por ejemplo las inversiones, y los beneficios no afectos de impuestos, como por ejemplo podría ser el valor residual del proyecto, el valor de desecho del proyecto. Podría ser, digamos, un beneficio no afecto de impuestos. Y la utilidad más el ajuste menos los egresos más los beneficios me da el flujo de efectivo. Eso es lo que, cómo se hace, cómo se construye un flujo de efectivo sin financiamiento. En el caso con financiamiento tenemos las mismas tres partes. Las tres partes estaban siempre divididas en los egresos y egresos que son aspectos de impuestos, la parte de las utilidades y la cuantía de impuestos, y los ingresos y egresos que no son sujetos de impuestos. Entonces, la única diferencia, aquí tenemos ingresos a efectos de impuestos, los egresos a efectos de impuestos, el gasto no desembolsable, y esta línea es una de las que aparece, la nueva, el interés del préstamo. Normalmente esto se va a dar cuando la empresa tenga un préstamo, y entonces cuando se haga el préstamo tenemos que hacer el calendario de pago, y en el calendario de pago recordemos que hay una columna que decía la parte de interés. Eso lo vamos a poner por acá antes de calcular el valor de la utilidad antes de impuesto. Entonces calculamos la utilidad antes de impuesto, le restamos el impuesto para que nos dé la utilidad después del impuesto, teniendo presente que es siempre el 30% por acá, y vamos a obtener después de eso los beneficios y egresos no afectos de impuestos.
Dentro de los ingresos y beneficios no afectos de impuestos tenemos el ajuste por gastos no desembolsables, los ingresos no afectos de impuestos, los beneficios no afectos de impuestos, que hasta ahí era lo mismo que en el flujo de caja sin financiamiento. Lo que le hemos agregado ahora es que tenemos que pagar o desembolsar dinero por abono al municipal, o abono a la deuda, o amortización a la deuda. Recuerden que esto tiene varios nombres: abono al principal, abono a la deuda o amortización de la deuda. Entonces eso se resta y se va a sumar el préstamo, que por lo general el préstamo se recibe al inicio del proyecto, por lo general. No quiere decir que no se pueda recibir más adelante también, dependiendo de cuánto se vaya a realizar la inversión. Y por último, pues teniendo todos estos elementos, la utilidad más el ajuste, menos los ingresos, más los beneficios, menos el abono, más el préstamo, me da el flujo de efectivo o flujo de fondos del proyecto. Eso es lo que vamos a tener, el flujo de fondos del proyecto. Entonces, aquí tenemos una visualización de cómo puede estar determinado todo el proyecto, ¿verdad? Los ingresos por año, los costos de operación por año, producción, administración, venta, financiero, ya, la depreciación y amortización. Eso me da la utilidad antes de impuesto, le resta el impuesto sobre la renta, la utilidad después del impuesto, y sumo y resto algunos ingresos y egresos que no son sujetos de impuesto. La depreciación, valor de rescate, inversión en capital de trabajo, el préstamo, la amortización del préstamo, inversiones totales. Fíjense bien que aquí hay dos amortizaciones. Aquí habla de amortización. Esta amortización es la amortización de las inversiones diferidas o de los activos diferidos. Esta amortización es lo que ya decíamos anteriormente, le llamamos el abono al principal, cuando tenemos una deuda. Uno es por conceptos de deuda y la otra es por pérdida de valor de los activos diferidos. Así que no hay que confundirlo. Entonces, teniendo presente esa condición, vamos a construir ahora flujos de caja. Vamos a ver cuál va a ser la lógica para construir el flujo de caja. Tenemos acá el ejercicio 14. Una microempresa del sector productivo presenta los siguientes datos de una inversión por un periodo de 4 años. Sus ventas son de 600 en el primer año y estas se duplican cada año. Entonces, eso significa que el primer año 600, después van a ser 1200, después van a ser 2400 y así sucesivamente. Se van a ir duplicando. Los costos de producción representan el 50% de las ventas totales. O sea que si las ventas del primer año son 600, el costo de producción es el 50%, que sería 300, por decir algo. La depreciación anual es de 100. No dicen ahí qué método, sino que solamente dicen que es de 100. Y vamos a asumir que esos 100 van a ser anuales. Los gastos de administración son de 80 cada año, o sea, cada año va a ser la misma cantidad de gastos administrativos por un valor de 80. Inversión inicial es de 600. Esa inversión se hace solo al inicio del periodo. Los impuestos sobre la renta se ubican en un 30%. O sea, la tasa impositiva, 30%. Los gastos de venta son 100 el primer año y luego se duplican en cada año. O sea, sabemos 100, 200, 400 y 800 y así sucesivamente. Elabore un flujo de efectivo y proceda a calcular la TIR y el periodo de recuperación si la tasa mínima atractiva de retorno es del 12%. Entonces nos dan el valor de la tasa mínima atractiva de retorno, que es del 12%. Recordemos que al inicio nos dieron, acá dicen los datos de inversión, el periodo de evaluación es de 4 años. Entonces mi flujo de caja va a ser para 4 años y en esos 4 años voy a evaluar el proyecto. En esos 4 años vamos a hacer la evaluación. Entonces ya tenemos ahí, hay que tener ya los datos, los traigo, los he puesto en el archivo en Excel, que es donde vamos a trabajar, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es agarrar los datos y ponerlos en la hoja de Excel. Y aquí tenemos
ahora los datos del ejercicio 14 que estábamos mencionando. Aquí lo tenemos en Excel, tenemos los datos. Dice las ventas que eran 600 el primer año, las ventas se iban a duplicar. El hecho de que se duplique significa que se incrementan el 100%, o sea, cada año se van a incrementar el 100%. Una manera más rápida y la manera de cómo voy a utilizar para construir el flujo de caja. Los costos de producción son 50% de las ventas totales. La depreciación es de 100 cada año. Los gastos administrativos 80 cada año. La inversión que van a ser 600. El impuesto sobre la renta, que son el 30%, los gastos de ventas 100 el primer año, con gastos que se van a duplicar cada año. O sea, el incremento del gasto va a ser cada año de 100%. La vida útil del proyecto son 4 años y la tasa mínima atractiva es del 12%. Entonces, por aquí están los conceptos, los rubros con los que voy a ir trabajando. Siempre se comienza trabajando en la parte superior declarando los ingresos por venta. Es la primera línea, los ingresos por venta, después vengo los costos. Recuerden que esto va a tener la lógica de las tablas que puse al inicio de la clase. Entonces tengo los ingresos por venta. Entonces los ingresos, si ustedes se fijan aquí en el flujo, tengo desde 0 hasta el año 4. Siempre voy a poner el 0 porque el 0 es donde normalmente se realizan las inversiones cuando tenemos flujo sin financiamiento o donde se dan los préstamos en el caso de flujo con financiamiento. Entonces, los ingresos por venta. En el primer año, vamos a poner primer año, ¿verdad? Tenemos los ingresos por venta del primer año. Entonces, si aquí tenemos el ingreso por venta del primer año, entonces hace que aquí esto va a ser igual al dato que tenemos en el ingreso por venta del primer año. El primer año es este valor de 600. Entonces, ahí voy a poner ingresos por venta igual a B5, que es el primer dato de los ingresos. Le doy enter y ya tengo el valor de los 600. Y ahora voy a copiar para el resto de celda. Voy a ver qué voy a hacer con el resto de celda para el periodo 2, 3 y 4. Por aquí me dice que las ventas se van a duplicar cada año, o sea, se incrementan el 100%. Entonces, si se incrementan el 100%, yo esto lo puedo poner como igual. Eso se pone de esta manera, ¿verdad? Sería 600, perdón, el dato anterior de 5 por paréntesis 1 más el incremento. El incremento acá es del 100%. Los 600 por 1 más el incremento. ¿El incremento de cuánto fue? Se va a ir incrementando 100%. Ahora, este incremento, como lo voy a necesitar año con año, y como el incremento va a ser el mismo, el incremento de la venta para el año 1 o para el año 2 va a ser el mismo, para el año 3 va a ser el mismo, etcétera. Entonces, el incremento para cada año va a ser igual. Entonces, este dato lo vamos a fijar. Se lo fijamos con F4, ¿verdad? Fijamos ese dato con F4. Ya lo tengo ahí fijado. Vamos a sumar este dato. Fijamos. Y le pongo el paréntesis. Es 5 por 1 más B6. ¿Verdad? 1 más el incremento. O sea, tengo acá. Y ahora si ustedes se fijan, aquí me queda 1200. La fórmula que copié aquí me sirve ahora para el resto de celda. Me sirve para el resto de celda. Entonces, la fórmula la copiamos ahí y le damos para el resto de celda. Entonces, copiamos para el resto de celda y ahí tengo ya los ingresos de los diferentes años. 600, 1200, 2400, 4800. Fíjense bien que se va a ir incrementando 100% cada año, o sea, se va duplicando. Entonces, lo que hay que tener cuidado es la fórmula que vamos a poner acá. El del año 1 por 1 más el incremento, donde el incremento es del
Vamos ahora con los costos. Los costos no van en el año 0, siempre van en el año 1, en la etapa de operación. Entonces, ¿cuál va a ser el costo del año 1? Esto va a ser igual. ¿Qué dice los costos? Son 50% de la venta. O sea, dicho de otra manera, es la mitad del valor de la venta. Entonces, esto va a ser igual a este valor, al 50% multiplicado por el valor de la venta, que lo tenemos en la celda E5, o sea, está en la parte superior. Entonces, B7 por E5. Pero recordemos que este costo o este valor de B7, que es el 50%, va a servir tanto para el año 1, para el año 2, para el año 3, para el año 4, para el año que sea. Entonces vamos a tratar de fijar ese dato. Entonces lo fijamos con F4, ya fijamos el B7 con F4, ya para que quede constante. Entonces ya quedó constante y aquí ya me queda el valor de 300. Y ahora copio esa fórmula para el resto de celdas acá. Y ustedes pueden ver acá 300, 600, 1200, 2400. Representa el 50% del valor asignado, el valor de los ingresos por venta. Entonces pusimos una fórmula acá. Recordemos que ahí pusimos B7 por B5. B7 es, recordemos, el dato del costo de producción, que es 50% de la venta. Gasto administrativo. Los gastos administrativos, dice, son 80% cada año. Entonces, si el gasto administrativo es 80% cada año, entonces vamos a poner acá, igual, ese gasto administrativo lo tengo en esta celda, la celda B9. Entonces, igual a B9. Pero recordemos que ese dato va a permanecer constante, o sea, va a ser el mismo durante todos los periodos. Entonces, también lo vamos a fijar, o sea, va a ser constante, este dato no va a variar. Entonces, le damos F4, ya lo fijamos, ya tengo el valor de 80 y ese valor ahora copio la fórmula para el resto de celdas. Recuerden que lo fijo porque el dato va a permanecer constante todos los años. Y entonces copié el primer valor, que es 80, y después lo fijo para el resto de celdas. Y ahí tengo ahora los gastos administrativos. Vamos con los gastos de venta. Entonces, gastos de venta igual. Entonces, gasto de venta, el igual, gasto de venta por acá, son 100 el primer año, de la celda B12, ya tengo el primer año, que son 100, y después decimos acá que el gasto de venta, de acuerdo a lo que tenga acá, se van a duplicar al siguiente año, o sea que se van a ir duplicando. Entonces utilizo la misma fórmula que utilicé para cuando pronostiqué la parte de los ingresos por venta. Entonces esto va a ser igual, vamos al siguiente año, entonces esto va a ser igual al gasto por venta del primer año multiplicado por 1 más el incremento. El incremento es del 100%, está en la celda B13. ¿Ya? E8 por 1 más B3. Recordemos que este incremento B13 va a permanecer constante, no va a cambiar, o sea, va a ser el mismo todos los años. Entonces, fijamos ese valor de B3 con F4, ya lo fijamos, y aquí tengo ya la fórmula para el año 2 y que me va a servir para el año 3 y para el año 4. Entonces, ahí tengo que 8, que era el valor del primer dato del gasto de venta, que era 100 por 1 más B3. Recuerden que esto se va a ir duplicando. Le damos Enter y me queda 200, que es el doble. Si copio la fórmula para el resto de celda, entonces me queda 400 y 800. 400 y 800. Entonces ya tengo acá los gastos por venta. Vamos con la depreciación. La depreciación, dice el problema, depreciación anual, 100 anual. Cada año va a ser 100. Entonces igual
va a ser 100 de la celda B8, pero como es una depreciación que va a ser la misma todos los años, entonces la fijamos, ¿verdad? Para que permanezca igual durante todos los años. Entonces, me queda B8, lo fijo con F4, me queda 100. Entonces, me va quedando 100, 100, 100, 100, 100. Ya tengo ahora todos los elementos que están en la parte superior. Fíjense bien que todo esto son los ingresos y egresos afectos de impuestos. Todo lo que va a estar siendo afectado por impuestos. ¿Ya? Todo lo que va a ser. Ahora vamos a calcular las utilidades y los impuestos. Entonces recordemos los signos que decíamos ahí, ¿verdad? Ahí, cuando mirábamos en la parte anterior, el ingreso tenía signo positivo y de ahí los gastos de venta, administrativos, financieros, la depreciación, todos ellos tenían el signo negativo. Entonces, ¿cómo vamos a poner la utilidad? La utilidad entonces va a ser igual al ingreso restado todos los gastos. Entonces, menos el costo de producción, menos el gasto administrativo, de nuevo, igual al ingreso, menos el costo de producción, menos el gasto administrativo, menos el gasto de venta, menos la depreciación. Miren la fórmula que puse ahí, ¿verdad? El ingreso menos el gasto de producción, el costo de producción, menos el gasto administrativo, menos gasto de venta, menos la depreciación. Menos la depreciación. ¿Verdad? Es como que agarremos y a los 600 le restamos todo eso. Eso me queda, le doy enter y me queda un valor de 120. ¿Ah? E5 menos E6 menos E7, aquí hay un error. Sí. Menos G9 es el último acá. Menos G9. Queda un valor de 20. ¿Ah? Queda un valor de 20. Ese es el del primer año. ¿Ya? Recordemos, aquí tenemos la fórmula G5 menos G6 menos G7 menos G8 menos G9. Queda un valor de 20. Y con esa fórmula ahora copiamos para el resto de celdas. Copiamos acá el resto de celdas y ya tengo la utilidad antes de impuestos para el resto de años. Para el año 2, el año 3 y el año 4. Ya tenemos hasta ahí la utilidad antes de impuestos. Recordemos, la utilidad son los ingresos menos los costos, los gastos de administrativo, gastos de venta y la depreciación. Y ahora vamos a calcular el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta va a ser igual. Recordemos que aquí hay un porcentaje, es el 30% de la tasa impositiva multiplicada por la utilidad antes del IR. Entonces, B11 por G10. B11 por G10. Recordemos que el impuesto es el mismo todos los años. Entonces, como el impuesto es el mismo todos los años, esto va a permanecer constante. Si el impuesto fuera variable, entonces tendríamos que estar poniendo el impuesto de cada año. Pero acá el impuesto se considera el mismo. Entonces, vamos a fijar la parte del impuesto, o sea, la celda B11. Vamos a fijar la celda B11. Le damos F4, ya está fijado, por G10, donde G10 es la utilidad antes del impuesto. Es la utilidad antes del impuesto. Entonces eso me queda 6. Por acá copio la fórmula para el resto de celdas, 66, 186 y 426. Ya tengo la utilidad, ya tengo, el impuesto sobre la renta. Recordemos que es la tasa impositiva por la utilidad antes del impuesto. La utilidad después del impuesto, entonces, igual
Utilidad después del impuesto es la utilidad antes menos el impuesto. A la utilidad antes de impuesto le resto el impuesto para obtener la utilidad después del IR. Entonces esto va a ser igual a la utilidad antes del impuesto menos el impuesto sobre la renta. Menos el impuesto sobre la renta. Eso nos va a quedar 14 el primer año. Y ahora copio la fórmula para el resto de celdas. Ahí tenemos la fórmula para el resto de celdas. O sea, solo hago la del primer año y después copio la fórmula para el resto de celdas, que es lo que he venido haciendo con todas las columnas. Normalmente se hace la del primer año y después solamente copio para el resto de columnas. Ajustes por gastos no desembolsables. Los ajustes por gastos no desembolsables, recordemos que dije acá, daba la explicación al inicio, es la misma depreciación. Entonces esto va a ser igual al monto de la depreciación que está arriba. Arriba tengo este valor, depreciación, ¿verdad? Este valor de aquí es lo mismo que tenemos en la parte de arriba, de la depreciación. O sea, hace que ahí es 100 y copio para el resto de celdas, que también va a ser 100. Este de arriba, podemos ver, este es igual al que está en la parte superior, este es igual al que está en la parte superior H9, este de acá es igual al que está en la celda I9 y este es igual a la celda J9. Ustedes se fijan, el ajuste por gasto no desembolsable es lo mismo. La inversión se pone en el año 0. Entonces, inversión en el año 0. Por acá tenemos el monto de la inversión que sería 600. ¿Verdad? Está en la celda B10. Ese es el monto de la inversión. Y el valor residual hay que calcularlo. Fíjense bien que no me dan valor residual acá, miren, no me dan valor residual. ¿Cómo voy a calcular el valor residual? Bueno, me dieron una inversión y esa inversión se va a ir depreciando. Cada año, por ahí miramos, se deprecia. Se supone que si yo tengo un activo y lo voy depreciando año con año, al final me va a quedar un valor residual. Me va a quedar un valor residual o puede ser que no me quede también. Eso va a depender de cuánto lo he depreciado año con año. Entonces, ¿cómo vamos a hacer acá? Fijémonos bien, la inversión es 600 y lo hemos depreciado, ¿cuánto? Cada año lo hemos depreciado y aquí está la depreciación 100, 100, 100, 100. Lo hemos depreciado 4 veces el valor de 100. 4 años el valor de 100. Entonces, por ahí vamos a tener un valor residual. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el valor residual? En este caso va a ser igual, ¿verdad? Después lo vamos a ver de otra manera, cómo calcularlo. Va a ser igual al monto de la inversión. Voy a trabajar con los datos de la tabla. Al monto de la inversión menos la cantidad o la vida útil del activo, ¿verdad? La vida útil es 4, multiplicado por lo que se ha depreciado cada año, ¿verdad? Por lo que se ha depreciado cada año. Cada año se ha depreciado una cantidad de 100, ¿verdad? Entonces aquí tengo B10 menos B14, que son los 4 años que he depreciado por B8. Y entonces aquí tengo el valor residual del activo. Me queda 200. Y eso es lógico. Tenía 600 y cada año lo he depreciado 100. O sea, lo voy depreciando 100, 100, 100, 100. Por tanto, al final va a tener un valor residual de 200. ¿Verdad? Entonces, el valor residual es el valor del activo menos el número de veces o el número de años o la vida útil multiplicada por lo que he depreciado cada año, por la depreciación de cada año. Entonces ya tengo el valor residual y ahora voy a calcular el flujo neto de efectivo. Y aquí ya no tengo ningún otro dato que me permita hacer otro cálculo. No hay capital de trabajo, no hay ninguna otra condición. Ya todos los datos que tengo aquí ya los he utilizado. Entonces vamos a calcular el valor del flujo neto de efectivo. El flujo neto de efectivo lo calculo desde el año 0. Fíjate bien, desde el año 0. Entonces, ¿qué va a ser igual el flujo neto de efectivo? Va a ser igual. Empiezo con la utilidad después del impuesto. La utilidad es después del impuesto
se le suma, ¿verdad? Se le suma los gastos no desembolsables, o se le suma la depreciación, que es lo mismo, porque la depreciación, recordemos que arriba la resté, abajo la estoy sumando, ¿verdad? La estoy sumando. Después a eso le resto el monto de la inversión, que es F14, y le sumo el valor residual. Recordemos que dije por ahí que hay que estar claro de los signos. En la tabla que puse anteriormente, los ajustes por gastos no desembolsables eran positivos, la inversión es negativo y el valor residual tiene signo positivo. Y entonces eso me quedaría F12, tengo acá, más F13, menos F14, más F. Aquí tengo un F, más F, ¿verdad? Más F, ahora sí, más F me queda el valor de menos 600. ¿Verdad? Si ustedes se fijan, lo único que me queda en el año cero, ¿qué es? El valor de la inversión, pero con signo negativo. Y ahora que ya tengo eso, copio esa fórmula para el resto de celdas. Y ya tengo el flujo de todos los años. O sea, hago la fórmula para el año 0 y copio la fórmula para 1, 2, 3, 4 y automáticamente me va a quedar. Miremos acá, 14 más 100, 114, 154 más 100, 254, 434 más 100, 534, 994 más 100, 1094, menos 200, más 200, me queda 1294. Entonces ya tengo ahí ese valor. Ahora ya puedo calcular la banda. Entonces calculamos la banda, ese flujo. Entonces FX, vamos a calcular BNA, le damos a aceptar y recordemos que lo primero que ponemos es la tasa. La TAMAR es del 12%, que por acá la tenemos. El valor 1, recordemos, se pone desde el año 1 hasta el año 4, no se pone el del año 0, ¿verdad? No se pone el del año 0. Le damos a aceptar y después a este valor le sumamos, recordemos, le sumamos el del año 0. Le sumamos esto. O sea, al sumarle el del año 0, me queda 906.72. Ese es el valor de la banda. Valor de la TIR. Recordemos que la TIR, nos vamos a la función, la TIR, por ahí la tenemos, le damos a aceptar. ¿Y qué me pide? Valores. Recordemos que me pide valores. ¿Qué valores me va a pedir? Desde el año 0 hasta el año 4. Recuerden que aquí se ponen todos los valores. ¿Ya? Se ponen todos los valores. Entonces le doy a aceptar y me queda la TIR desde el año 0 hasta el último año. Le doy a aceptar y me queda 50.23. Esto del periodo de recuperación después lo vamos a explicar. Ahorita ya tenemos cómo calcular la banda y cómo calcular el valor de la TIR. Y ahí tenemos el flujo de caja.